Durante el verano de 2011, unas amigas y yo decidimos organizar un pequeño viaje de campamento a un bosque a solo unas pocas millas de su ciudad natal, el bosque Delamere. A pesar de ser bastante pequeño, nos presentó una oportunidad muy necesaria para conectarnos con la naturaleza. Y la vida en la ciudad puede ser buena, pero puede ser asfixiante, por lo que cualquier oportunidad de salir al campo fue bien recibida. Pero a medida que pasó el tiempo y se acercó la fecha del viaje de campamento, las cosas comenzaron a desmoronarse. Una por una, varias amigas nos llamaron y enviaron mensajes de texto para informarnos que no asistirían, ya sea por enfermedad familiar, falta de dinero en efectivo o por pereza. Al final, solo éramos dos las que decidimos ir. Tan temprano en una mañana soleada de verano, abordamos un tren para viajar al bosque. Era perfecto, un cielo despejado con una ligera brisa que hizo que la caminata por el bosque no fuera tan opresiva como esperábamos. No nos llevó mucho tiempo encontrar un lugar decente a la sombra que resultó estar justo al lado de un arroyo. Podría usarse para lavar y beber agua. El único problema fue que el lugar estaba muy abierto y visible. El pasado sobrevive y no es en absoluto sutil. Así que es tarde, estamos cansadas de nuestra caminata y decidimos encender un fuego para cocinar algo de cena. Pero esta es la cuestión. Hacer un pequeño fuego es una parte esencial de acampar, claro, pero atrae a la gente. El olor a madera quemada en la comida que se cocina, el humo. A veces, bien podrías anunciarte a todo el bosque con un megáfono o algo así, pero lo sabemos. Así que no nos sorprende mucho cuando un grupo de lugareños se topa con nuestro pequeño campamento y viene a saludar. Al principio parecen bastante amigables, y esto puede sonar paranoico, pero todo el tiempo tuve este mal presentimiento sobre ellos. Me fascina cómo el instinto humano puede captar cosas como esas, pequeñas pistas y el lenguaje corporal o el habla que nos llevan a creer que alguien no está siendo del todo genuino. No estaba segura si era la forma en que los lugareños se miraban entre sí o las extrañas preguntas de sondeo que preguntaron, pero sabía que no tenían las mejores intenciones cuando siguieron adelante y estaban fuera del alcance del oído. Mi amiga sugirió que moviéramos el campamento. Ahora ella es normalmente la asustadiza, a quien siempre le digo que se calme o se relaje, pero en esta ocasión sabía que tenía razón. Tal vez estábamos siendo un poco paranoicas, pero en casos como ese, siempre es mejor prevenir que lamentar. Así que, tan cansadas y medio borrachas como estábamos, empacamos nuestras cosas, apagamos el fuego y luego comenzamos a buscar otro lugar para acampar. Afortunadamente, encontramos un lugar bastante rápido, una colina densamente boscosa que básicamente daba a nuestro antiguo campamento por un lado. No es que tuviéramos una vista directa de él, pero si caminabas aproximadamente 1 minuto desde el campamento, teníamos una bastante buena vista del área circundante. Al menos la tuvimos durante el día. Cuando se puso el sol, encendimos otro fuego, cocinamos algunos fideos, ramen y nuestras latas de nido. Luego procedimos a beber y fumar, diciendo tonterías alrededor del fuego hasta que también estábamos demasiado cansadas y borrachas para continuar, y luego nos retiramos a nuestros refugios de ponchos para pasar la noche. Estoy bastante segura de que me desmayé tan pronto como me metí en mi saco de dormir, ya que no recuerdo haberme quedado dormida ni nada. Solo sé que lo siguiente que puedo recordar es abrir los ojos y la oscuridad total ante el sonido de un auto distante acelerando su motor. Al principio solo me molestó que me despertaran. La resaca me hacía efecto con fuerza y me sentía como heces hervidas mientras intentaba volver a dormirme, pero el sonido distante del vehículo seguía acelerando el motor, y a medida que el sonido se hacía más y más fuerte, supe que se estaba acercando. Algo me dijo que fuera a comprobarlo. Cuando comencé a escuchar voces, podrían haber sido solo un grupo de niños que se llevaban un auto robado a dar una vuelta. Pero como dije, a veces es mejor prevenir que curar. Pero cuando llegué al borde de la colina, ya podía ver rayos de antorchas por todo nuestro antiguo campamento.
El motor que estaba acelerando era el de un vehículo que había sido conducido por el camino del bosque hacia nuestro campamento anterior. Alguien estaba allí buscándonos. Creo que actué más por instinto que por cualquier otra cosa, moviéndome lo más rápido y silenciosamente que pude hacia mi amiga dormida para despertarla. Debo haberle explicado lo que había visto 2 o 3 veces. Estaba tan exhausta y medio borracha como yo, pero cuando se hundió, se puso de pie conmigo y me ayudó a echar tierra en nuestro fuego moribundo. Luego, agarramos un par de binoculares que llevábamos y corrimos de regreso al borde de la colina para observar la escena de abajo con total horror. Pudimos ver lo que había en las manos de los hombres gracias a las antorchas que se iluminaban entre sí. Bates de béisbol, martillos y un trozo de cuerda. Solo unas pocas de las cosas que llevaban. Escupieron y maldijeron furiosos porque habían regresado demasiado tarde para atraparnos y hacer Dios sabe qué. Lo único que teníamos eran nuestras navajas suizas para defendernos, si los tipos de allí hubieran decidido registrar el área donde estábamos. Nos habrían encontrado con bastante facilidad, y no estoy segura de estar aquí escribiendo esto hoy, pero nuestra infinita fortuna no lo hizo. Tal vez habían estado bebiendo o simplemente eran demasiado vagos para buscarnos, pero gracias a Dios que lo hicieron. Mientras una persona vigilaba y la otra regresaba al campamento para empacar su equipo lo más rápido que podían, los muchachos de abajo estaban merodeando por nuestro antiguo campamento, pateando la hierba de fuego construida con tanto cuidado, desquitando todo su rencor con las cosas que habían dejado atrás. Como mencioné antes, no parecían interesados en buscarnos, pero tampoco parecían tener prisa por irse. Esto significaba que estábamos esencialmente atrapadas en esta colina boscosa, como un intento de escapar con nuestras pesadas mochilas. Significaba que si nos descubrían, no habría manera de escapar de ninguno de ellos, especialmente porque tenían un vehículo. Terminamos quedándonos allí hasta la mañana. Ninguna de nosotras podía dormir a pesar de que la pandilla se fue con su vehículo. Recuerdo estar aterrorizada de que regresaran con más antorchas, con más voluntad de encontrarnos. Pero no lo hicieron. Probablemente ya estaban durmiendo sus propias resacas cuando estábamos en el tren a casa. Debíamos quedarnos otras 2 noches y todavía estaba molesta porque tuve que decir que el viaje fue corto. Pero con esos asquerosos matones locales alrededor simplemente no queríamos arriesgarnos. Ten cuidado cuando viajes, ya sea a nivel internacional o local, porque a pesar de la insondable amabilidad de los extraños, algunos de ellos no son muy amigables. La historia se desarrolla en Escocia, hace unos años. Con amigos, tomé un autobús nocturno de Liverpool a Dumfries para un viaje de campamento salvaje de 1 semana de duración. La principal diferencia entre acampar salvajemente y acampar normal es la presencia de tiendas de campaña, que los campistas salvajes no usan. No llevan tiendas de campaña, simplemente usan ponchos o lonas para hacer un refugio básico y luego, básicamente, duermen en el suelo desnudo. Sí, a veces puede ser un asco, pero es un desafío. Quema la grasa de nuestras plantas, por así decirlo. Son como las 5 de la mañana. Por la mañana apenas hemos dormido e intentamos navegar por la campiña escocesa. Naturalmente, tomamos un giro equivocado. Tenemos 6 millas y media por delante, aproximadamente 9 horas de caminata, y hemos tomado un giro equivocado hace 2 minutos. No puedo creer que podamos ser tan tontos, a pesar de que son alrededor de las 5 de la mañana y somos un trío de aspecto extraño. Detenemos a un ciclista que pasa para preguntarle direcciones. Él suele ser amable y servicial y nos indica la dirección correcta. Doblamos una esquina y vislumbramos un monumento a los caídos que serviría como punto de control de navegación. Un popurrí de trigo. Se escuchan aplausos. No podemos evitar detener los paquetes de capas en los bancos cerca del monumento y tomar un respiro. Y el monumento a los caídos está en una encrucijada. Recuerdo a personas que se quitaron la vida siendo enterradas en encrucijadas, y esto me preocupa.
Estamos bañados por una cálida luz dorada mientras avanzamos hacia el suroeste, hacia el puente Gargan. El pavimento es estrecho y a menudo nos vemos obligados a seguir en la carretera para quedarnos. El nivel 1 se levanta a nuestra izquierda. Vemos nuestro primer conejo. Esto parece un buen augurio. Hacemos mimos apuntando a través de miras imaginarias, haciendo sonidos de estallido y frotándonos la barriga. Nos marca y corre hacia un seto. Continuamos caminando bajo pesadas mochilas pasando un zorro hortera. Un letrero de una casa de piedra con 2 espadas de plástico que sobresalen de él dice algo en gaélico solo en Scott. Uno de nosotros jadea. Llegamos a Carg y al puente y cruzamos el rebuzno con la antigua vivienda de un herrero a sus pies, subiendo una suave pendiente más allá de la escuela secundaria local, y llegamos al camino de la granja. Hemos avanzado a buen ritmo y no hay peones en los campos, solo decenas de ganado pastando. La casa de los agricultores está excepcionalmente arreglada, pero el cobertizo para el ganado y el edificio vecino están deteriorados y sospecho que es el hogar de murciélagos, ovejas de meses de antigüedad. Los corderos nos ven y se alejan asustados. Pasamos por el establo del ganado y trepamos 2 cercas para evitar un tanque de desechos gigante. Esta cabeza, sin darnos cuenta, nos puso justo enfrente de otro tipo de cerca, la del tipo electrificado. ¿Es esa eléctrica? Alguien se queja. Sigo el cable con la mirada y lo veo cavar bruscamente, conectándose con una unidad de batería. Hago una mueca. Es demasiado alto para saltar con nuestras mochilas, lo que hace imposible gatear debajo. Me imagino lo que se siente al recibir una descarga eléctrica en mis testículos. Veo un trozo grande de madera muerta y rodeado de palmadas frescas de vaca, y como si fueran minas terrestres, las evito nerviosamente y arrastro la madera muerta hasta la cerca. Es lo suficientemente pesado como para inmovilizarla cuando paso por encima. La escucho un zumbido débil. Continuamos a través de 2 campos, trepando la cerca entre ellos. Esto no es fácil con una mochila pesada. Saco mi iPhone para filmar el ascenso de la primera de muchas colinas. Comenzamos a respirar con dificultad cuando de repente nuestra mochila se siente 2 veces más pesada y nos inclinamos hacia adelante para mantener el impulso. Nuestros pasos son forzados y pequeños. Guardo el teléfono en el punto más empinado. Las bromas cesan y subimos por la subida cubierta de hierba. Empiezo a sentir hambre y nuestro primer punto de descanso aparece a la vista. Una parada planificada para orientarnos y dejar nuestras mochilas a solo unos metros, de donde montamos nuestra tienda de campaña en el viaje anterior y descansamos nuestras piernas doloridas. Mi amigo Corky se quita la camisa, está empapada de sudor y noto que sale vapor de sus hombros. Jesús, Martín, el otro tipo, exclama, «Hay vapor real saliendo de ti». Nos reímos mientras sacamos tabaco y comida. Martín y yo comemos los mismos pasteles de avena escoceses. Los comemos con queso para untar y compartimos el café hervido de Martín. El Jetboil es un pequeño aparato increíblemente útil y casi se convertirá en el centro de nuestras vidas durante la próxima semana. Corky recuerda la ropa civil seca y levanta los ojos, pero el desayuno de todo el día precede a las lecturas, algunos de los ingredientes. Hace mucho más fresco aquí, a la sombra, y contemplamos el paisaje, quitándonos trozos de pastel de roble de los dientes o fumando cigarrillos liados. Ya son las 7 de la mañana, pero nuestra falta de sueño hace que parezca más tarde en el día. Esto es un poco desorientador, pero estimamos que habrá un rival en el bar La Haul alrededor de las 10. Corky se muestra escéptico al respecto. El giro equivocado no fue tan un obstáculo bastante satisfactorio, y todavía está esperando uno. Este sentimiento se justifica después de avanzar lenta pero constantemente a través del campo a lo largo de la cresta de la colina. Llegamos al pequeño grupo de casas que sirven como punto de referencia. Después de algunas deliberaciones decidimos cruzar un campo de vacas que tiene la única cerca transitable que podemos ver. Estamos motivados en parte porque parece rápido y fácil, en parte porque evita otra cerca eléctrica de aspecto más cruel, aproximadamente a la mitad del campo.
Noté que numerosas vacas comenzaron a mirarnos. Esto no es usualmente particularmente intimidante, pero su número y sus miradas obviamente hostiles me hacen disminuir el paso. Todos nos están mirando, ya sabes. Digo que solo tienen curiosidad. Martín dice que las vacas comienzan a caminar hacia nosotros, extendiéndose en fila, casi una formación de batalla. Están caminando hacia nosotros ahora. Solo quieren echarnos un vistazo. Martín dice que la vaca comenzó a trotar y luego un galope incómodo. Corky se detiene y comienza a caminar hacia atrás. Corrió hacia nosotros. Yo también me detuve y al girarme por encima del hombro, veo un pequeño recinto con conductores eléctricos dentro. Baila, baila, Corky grita y tratamos de correr debajo de nuestras mochilas. Esto equivale a cojear. Ya esperé despierto y decidí que la muerte por electricidad tiene que ser más rápida que pisotear. No corras, Martín grita instantáneamente. La orden dispara sinapsis en mi cerebro. Dejo de girar y lanzo mis brazos al aire, haciéndome parecer grande. Corky repite el mismo movimiento simultáneamente y sin mirarme. Las vacas que cargan parecen responder instantáneamente. Algunas se detienen, el resto lentamente su ritmo. Escucho un grito confuso proveniente del otro lado del campo. Es el granjero que nos pide que avancemos a lo largo de la cerca hasta la puerta. Veamos que estamos bien, solo sigan moviéndonos. March dice tranquilo. Nos movemos lenta y compactamente con los brazos extendidos, como las vacas nos rodean y se empujan para vernos. Son agresivos entre sí. Algunos montan a las vacas frente a ellos para echar un vistazo. Todo está bien, me digo a mí mismo. Todo va a estar bien, lindas vacas. Esto es completamente seguro, esto no lo es. Estoy genuinamente aterrorizado. Las extremidades tiemblan. Subo por la puerta de madera mientras el granjero se dirige a nosotros. Hola, solo tengo curiosidad. Solo ven a echar un pequeño vistazo. Si estás a lo largo del borde del campo, lo harás. Está bien, si has cruzado, entonces él se detiene y mira hacia otro lado. Entonces no sé. ¿Podrías decirnos una buena ruta hasta tal vez la casa? Sí. Solo sigue este camino aquí. Por lo general está tranquilo. Luego gira a la derecha en la carretera principal y sigue. No gires hacia la granja. Solo continúa y encontrarás el camino a la casa o la llave. Saludos, amigo. Estamos encantados por su ayuda. Parece un poco interesado en nosotros, pero obviamente está demasiado molesto por la conmoción para mostrarnos. Casi cada vez que cuento la historia, desde que la gente se rió, entiendo que puedo ver por qué un grupo de niños de la ciudad se asustan con las vacas. Es definitivamente algo cómico, pero nos asustó muchísimo, especialmente cuando llegamos a casa después del viaje. Y me di cuenta del peligro en el que realmente estábamos. Ves que las vacas matan a más personas cada año que los tiburones, y más o menos de la manera exacta que describí. Un excursionista o caminante por el campo decide atravesar un campo que no lo rodea o usa el borde, y se pisoteados por las vacas. De hecho, el Ejecutivo de Salud y Seguridad del Reino Unido ha vuelto a emitir desde hace mucho tiempo un consejo a los agricultores para que no pongan a los terneros, a sus madres y a los campos accesibles al público como medida de precaución, que está directamente tomado de un artículo del periódico británico The Independent. Así que la próxima vez que te apetezca tomar un atajo a través de un campo, asegúrate de que no esté ocupado. Podrías llevarte una sorpresa desagradable e inesperada. Los bosques nacionales de Washington son los más antiguos de su tipo en el sur de los Estados Unidos. Casi 2 millones de acres de naturaleza virgen que, de hecho, se dice que Ouachita se compone de la palabra Choctaw Oa para casa y Chutó para grande. Juntos, significan gran casa lejos de casa. Por lo tanto, como puedes imaginar, durante la temporada de caza no puedes moverte sin chaquetas de alta visibilidad y gorras de cazador de color naranja brillante. A mis amigos y a mí nunca nos ha gustado la caza ni la costa este. Quiero decir, hasta que visitamos Arkansas.
Apenas pasé por Pensilvania, por lo que nuestra idea de relajarnos en la naturaleza no incluía sacrificar un animal recién sacrificado. Así que cuando descubrimos que había una ventana durante el verano cuando la caza en Ouachita está estrictamente prohibida, estábamos absolutamente eufóricos. Habría secciones enteras del bosque que estarían básicamente desiertas. Tendríamos el lugar para nosotros mismos, o eso pensamos. Condujimos 8 horas al día durante 3 días para llegar hasta Arkansas, desde nuestra casa en Haverhill, Massachusetts. 1500 millas en una sentada fue demasiado nauseabundo para pensar en ello. Hicimos un pequeño viaje por carretera desde Haverhill. Honestamente, creo que podría mudarme a DC solo por la salsa Mumbo. La vi en Anthony Bourdain y solo tenía que probarla. Créanme, eso no decepciona. Pero de todos modos, cuando finalmente llegamos a los bosques nacionales, estábamos seriamente dispuestos a renunciar a las trampas de la sociedad y abrazar la tranquilidad y la pureza de la naturaleza, que es una forma elegante de decir que estábamos dispuestos a emborracharnos hasta los huesos alrededor de un fuego crepitante y cantar canciones de Dropkick Murphys en lo más alto de nuestros pulmones, lo cual hicimos, tal vez con demasiado entusiasmo, ya que después de solo 2 de las 4 noches que debíamos acampar, también nos quedamos sin cerveza y tabaco, no exactamente en un momento oportuno. Ya era tarde cuando abrimos nuestras hieleras y descubrimos solo 3 intactas, lo suficiente para hacernos compañía en lo que seguramente serían horas de caminata hasta la licorería más cercana. El licor fuera de la ley era poco más que una choza de madera en las afueras de un pequeño pueblo llamado Crystal Springs. Nos tomó aproximadamente 3 horas de caminata continua para llegar allí, y les puedo prometer que valió la pena cada paso. Al principio no estábamos seguros de si estábamos en una licorería o en un pabellón de caza. Había taxidermia de osos negros, pavos y zorros rojos salpicados por todo el lugar. Jeff, el propietario, nos mostró los vinos y licores elaborados localmente e incluso nos dio muestras de algunas fermentaciones selectas. Entramos con la intención de tomar 1 o 2 paquetes de 6 y nos fuimos con nuestras mochilas llenas de cervezas, carne seca casera de Jeff y unas cuantas botellas pequeñas de vino casero, junto con una botella de cada una de lo que Jeff, el propietario, llamó Abraxas envejecida en barril, una cerveza negra elaborada localmente que tenía un 11%. Sí, leíste bien, un 11%. El sol estaba empezando a esconderse debajo del horizonte para cuando estábamos cerca de nuestro campamento, ya que los pies doloridos por las horas de caminata estaban contados por el alcohol que bebíamos mientras caminábamos. Ya había abierto mi propio pequeño paquete de cecina, repartiendo tiras, mientras esperábamos que pudiera empaparse. Subimos un poco el alcohol en el que estábamos en ese momento, en una sesión de bebida cuando las vejigas se están llenando demasiado, así que de vez en cuando en nuestro viaje de regreso al campamento, nos deteníamos para que uno de nosotros pudiera caminar por el sendero para orinar. Era una hermosa tarde, los grillos chirriaban, los murciélagos Taz volaban alrededor de nuestras cabezas tropezando suavemente, mientras usaban su sonar para localizar insectos voladores. Cuando era mi turno de pedir un descanso para orinar, mis amigos se sentaron en el borde del sendero con sus cervezas mientras me adentré en el bosque para encontrar un lugar decente. Encontré uno, hice lo mío, y luego comencé a regresar cuando escuché algo a través de los árboles. Sonaba como si la gente callara, voces y pasos entre las hojas caídas y mis estúpidos estados de medio alcohol. Pensé que podría ser una buena idea presentarme. Tal vez podríamos tomar unas copas, contarnos historias, hacer algunos amigos, pero estas personas no querían ser amigos. Mientras avanzaba a través de un área de maleza densa y entraba en un pequeño claro del bosque, se hizo claro que querer presentarme fue una idea terrible en el momento en que emergí. 3 o 4 tipos en el claro voltearon a mirarme, una sorpresa enojada. Estaban en ropa tosca, botas de cuero andrajosas y un montón de mezclilla. Tenían algún tipo de arma en sus manos, machetes, cuchillos Bowie,
Uno de ellos tenía un garrote oxidado con púas que parecía tener 100 años de antigüedad. Entre ellos, atado y retorciéndose en la tierra, había una mujer joven. Su cuerpo era un mosaico de moretones y abrasiones. No podía creer lo que veía. Nunca en mi vida había escuchado algo tan perturbador como los ruidos que ella hacía a través de su mordaza de tela. Cuando finalmente despegué mis ojos de la vista que tenía ante mí, miré a uno de los chicos con aspecto de campesino que se cernía sobre la chica postrada. Él estaba sonriendo y con un movimiento suave se llevó un dedo a los labios. Me giré y comencé a caminar lentamente al principio. No quería que esos tipos pensaran que estaba entrando en pánico, pero iba a llamar a la policía o algo así. Traté de mantener la calma, pero después de unos segundos comencé a correr hacia el sendero. No necesitaba decirles una palabra a mis amigos. Ellos también comenzaron a correr tan pronto como vieron mi cara. Corrimos y corrimos y corrimos, hasta que mi amigo vomitó cerveza y cecina, a medio digerir por todas partes sobre sí mismo. Pero en ese momento estábamos fuera de peligro. Nadie nos estaba siguiendo. Cuando les dije exactamente lo que había visto, se produjo una discusión. Uno de mis amigos fue a llamar a la policía de inmediato, mientras el otro insistía en que teníamos que salir del bosque lo antes posible. Esto significaría conducir su auto muy por encima del límite, hasta que pudiéramos encontrar un motel donde no pudiéramos llamar a la policía y arriesgarnos a un Dewey. No en Missouri. Llegamos a la conclusión de que llamaríamos a la policía primero y luego saldríamos de allí a un hotel antes de que nos detuvieran, nos hicieran un análisis de alcoholemia y nos arrestaran. Nunca tuvimos respuesta de la policía. Mi amigo informó lo que había visto por teléfono y con tantos detalles como pudo, pero nunca pude cerrar lo que había visto esa noche. A menudo me pregunto qué pasó con esa chica, si terminó siendo rescatada, o si ahora está viviendo una vida feliz y pacífica. Pero a veces, en los momentos más oscuros, sé que esa chica no logró salir de Washita. Incluso si estaba viva, una parte de ella quedaría para siempre, más que ese pequeño claro en el bosque que le arrebataron los crueles hombres salvajes. Allá por principios de 2014, unos cuantos amigos y yo tuvimos la idea de hacer algo con fines benéficos. Hablamos de afeitarnos la cabeza, correr maratones, organizar algún tipo de picnic comunitario, pero nada parecía ganar fuerza. Todos estaban cansados, ideas abusadas. Si queríamos obtener donaciones, necesitábamos hacer algo grande. Así que cuando tuve la idea de pasar 7 noches durmiendo a la intemperie después de caminar 20 millas hacia la cordillera de Brecon Beacons en Gales, sabía que era una locura obtener donaciones, pero no pensé que mis amigos estarían de acuerdo. Pero lo hicieron por alguna razón inexplicable. Acordaron que era un juego de números. Simplemente, dígale a la gente las 20 millas sin hogar de 7 noches para las personas sin hogar, y observaron cómo el bolso, la cuerda se aflojó. Para la fecha de partida, habíamos recaudado un total de 1,255 libras, poco más de $1,500 estadounidenses, para albergar una organización benéfica británica que ayuda a los que duermen en la calle y a aquellos que enfrentan crisis de vivienda. Nos sentimos orgullosos más allá de las palabras, pero en el periodo previo al día de salida mencionado después del mencionado día, estábamos bastante ansiosos porque los servicios aéreos especiales británicos utilizan los Brecon Beacons, básicamente nuestra versión de Delta Force, para su entrenamiento debido a lo accidentado y salvaje que puede ser el terreno. También habíamos planeado el viaje para principios de abril, lo que significó fuertes lluvias y vientos intensos. Esto significó que terminamos invirtiendo una buena parte de nuestro propio dinero en equipo excedente militar. Necesitamos mucho equipo para mantenernos seguros y abrigados durante 7 noches enteras en las balizas, y sucedió que el equipo excedente del ejército era la opción más barata y confiable. Así que, como puedes imaginar,
Estábamos cubiertos de camuflaje para la marcha en las enormes mochilas de las balizas, llenas de comida enlatada y agua que nos pesaban, ya que más millas significaban más dolor en los hombros, los pies, las rodillas y los muslos. En la milla 17, los otros 2 muchachos que asistieron habían tirado la toalla. Me encontré siendo la única voz disidente cuando me propusieron llamar a un taxi para las últimas 3 millas del viaje. Mis amigos afirmaron que su mochila era ridículamente pesada y que simplemente no podían seguir marchando. Me pregunté qué había traído consigo que hacía que fuera tan difícil marchar con su equipo, pero cuando llegamos a un gran lago de agua dulce y establecimos el campamento, lo descubrí. ¿Por qué trajo un rifle de aire comprimido? Una pistola de 22 perdigones que debió representar casi la mitad del peso que llevaba. Sí, estaba un poco molesto. Tal vez si lo hubiera dejado atrás, habría tenido fuerzas para seguir adelante, pero los chicos con juguetes, cierto. Teníamos 8 días completos para matar. El tiro al blanco definitivamente representaría unas cuantas horas de diversión. Sin mencionar que si encontramos una mirada sabrosa en una paloma torcaz o un conejo, podríamos darnos un capricho con un poco de carne fresca. Así que después, una primera noche inicial de agotamiento, relajándonos alrededor de una fogata en la orilla del lago, antes de dormir un poco nos levantamos al amanecer con un gran día por delante. De alguna manera se nos metió en la cabeza que una cacería al amanecer sería una buena idea. Pocas personas alrededor de la vida silvestre estaría activa, pero no fue así. No obtuvimos un disparo decente contra un solo animal, pero nos topamos con algo en un momento en el medio de la nada. Atravesamos una línea de árboles y nos encontramos cara a cara. Con un paseador de perros temprano en la mañana con los ojos borrosos, no podíamos creerlo. Las posibilidades de encontrarnos con alguien por aquí eran mínimas, pero allí alguien estaba mirando nerviosamente a un grupo de muchachos vestidos de camuflaje, uno de los cuales llevaba un rifle de aire comprimido que se veía exactamente como un arma de fuego real. Lo saludamos, él sonrió. Todos seguimos adelante. No pensamos en nada, para ser honesto. No parecía del tipo que llama a la policía o le da mucha importancia. Quiero decir, no hizo preguntas. Ni siquiera mencionó el rifle, así que cuando regresamos a nuestro campamento a tiempo para almorzar, dicho sea de paso, ya lo había olvidado después de una tarde recogiendo leña y otras artesanías del campamento. Nos dispusimos a pasar una noche contando cuentos junto al fuego. Conté algunas historias de fantasmas, algunas de las cuales provocaron más risas que miedo, mientras bebíamos unas cuantas cervezas antes de irnos a dormir. Unas horas más tarde algo me despertó sobresaltado. El gran refugio que habíamos hecho para los 3 desde la enorme lona debería haber estado completamente negra, pero pude ver rayos de luz que penetraban desde el exterior de las antorchas. Y luego lo escuché. Policías armados se acercaban con las manos levantadas. Ahora mismo, uno por uno, salimos del refugio tal como nos ordenaron que mis manos estuvieran, temblando horriblemente mientras los empujaba fuera de la entrada hacia la luz cegadora de 5 o 6 antorchas. Recuerdo los miedos puros y desgarradores. Me di cuenta de que los rayos de luz no estaban en manos de la policía, estaban sujetos al extremo de cualquier arma. Lo llevaban solo, lo noté en un instante, pero me di cuenta justo entre los ojos. Sinceramente, estoy asombrado. No me oriné en ese momento y ahí en el suelo. Ahora tírate al suelo ensangrentado. Golpeé la tierra con las manos en la espalda de mi cabeza mientras mis 2 amigos nos seguían. Pronto los 3 estábamos acostados boca abajo en el frío y húmedo suelo del bosque, mientras la policía armada registraba nuestro refugio. No les tomó mucho tiempo encontrar el rifle de aire comprimido. «Jefe», uno de ellos gritó. No pude ver nada de esto, pero era obvio, según lo que decían, que ese es su lote. Sí, solo una pistola de perdigones. Por lo que parece, esperen, así que ustedes 3 no son pioneros o algo así. Me tomé un minuto antes de que encontré las pelotas para hablar no, pero militar en absoluto no. 3 de nosotros dijimos a la vez, oh, bueno, está bien.
Entonces el oficial de policía a cargo llevó a algunos tipos de regreso por el sendero. El pequeño Rowan se agrupó un poco por lo que pude entender. El paseador de perros que nos había visto había pensado erróneamente que éramos maniobras de Austin del ejército británico y había decidido informar a las autoridades. No sé si este es un procedimiento estándar para los civiles en la zona. Quiero decir, deben estar acostumbrados a la presencia de hombres armados en las balizas, pero a veces creo que pudo haber pensado que nos estábamos ausentando sin permiso o algo así, y tomó la decisión de llamarlo. Hay muchos exoficiales viviendo en las balizas, tal vez él era uno de ellos, pero estoy divagando. La policía armada nos tenía. Levantarse del suelo antes de que nos preguntaran por qué estábamos allí. Fuimos sinceros hasta el extremo. Les dijimos que había una organización benéfica para personas sin hogar o cualquier Maxim que hubiéramos adoptado para la recaudación de fondos, además del rifle de aire comprimido. En realidad parecían bastante impresionados. Pensé que estarían molestos por la falsa alarma, pero en realidad, que un policía armado reciba la llamada significa pagar horas extras y cazar idiotas en el bosque con armas reales, no con pistolas de perdigones de mala calidad. Esto no fue ningún inconveniente para ellos, fue surrealista, pero se fueron después de haber confiscado solo el rifle de aire comprimido. Nos dejaron nuestros cuchillos en el equipo de pesca, a pesar de que admitimos no tener un permiso de pesca para ninguno de los lagos locales. Hablaron de oler algo raro en el aire, pero aún así no. No buscamos nada en nuestra tienda a pesar de que sé que encontraron muchas cosas que no queríamos. También nos aseguraron verbalmente que no nos acusarían de nada, y simplemente no lo volveré a hacer, muchachos. Sí, bueno, todo lo que tenían que decir sobre el tema, y de hecho volvimos a recoger el rifle de aire comprimido. En el fondo de mi mente estaba seguro de que incumplirían su palabra, y nos arrestarían en la estación de policía. Hay algunas leyes serias sobre invasión de propiedad armada. En el Reino Unido y hasta el día de hoy no tengo ni idea de por qué no nos acusaron de nada. Me gustaría pensar que quedaron impresionados con todo el asunto de la caridad y decidieron criticarnos a la ligera, pero en realidad creo que tuvimos suerte después de todo. Sigo pensando que somos extremadamente afortunados de que nuestra pistola de perdigones no fuera lo único que nos quitaron esa noche. Un movimiento en falso. Puede que ni siquiera estuviera aquí para tomar esto. Hace unos años, algunas amigas y yo fuimos a un viaje de campamento a las tierras altas de Escocia. Fue difícil. El clima era implacable y el terreno aún más. Pero el viaje fue un éxito general. Nadie resultó herida, nadie se perdió. No sucedió nada remotamente desconcertante o aterrador, todo al menos hasta las últimas noches. Cuando regresamos al pequeño pueblo escocés en el que debíamos tomar un autobús, estábamos física y emocionalmente agotadas. Al llegar al pequeño pueblo de las tierras altas que sirvió como nuestra línea de partida durante 5 noches en las montañas, te haría eso. Apenas habíamos dormido y comido, así que la vista de un pequeño café grasiento casi nos hizo llorar. Les quitamos las escaleras a las lugareñas y, para ser honestas, no las culpo. Éramos un desastre de ojos inyectados en sangre y cabello grasiento, toda nuestra ropa manchada de humo por acurrucarnos alrededor del fuego por la noche. Eran curiosas pero aún amigables. La dueña nos interrogó sobre nuestro viaje y se complació mucho con nuestra fascinación por las tierras altas. Siempre te valió puntos brownie con las lugareñas cuando les decías que debían ser personas duras y trabajadoras para vivir en un lugar tan árido. Salimos con el estómago lleno y nos dirigimos al único pub más cercano en el pueblo. Fueron igualmente bienvenidas e incluso permanecieron abiertos. 1 hora más tarde de lo usual, para tener un lugar donde mantenernos calientes cuando nuestro autobús nocturno estaba listo para llegar. Salimos del pub unos 20 minutos antes de la hora prevista para nuestro autobús, después de haber agradecido de todo corazón al personal del bar por complacernos, y luego seguimos nuestro camino por calles casi apenas iluminadas hacia el pueblo.
a una única parada de autobús. Ahora es importante tener en cuenta que la parada de autobús está ubicada justo al lado de un pequeño puente que proporciona un punto de cruce sobre el río que atraviesa el pueblo, por lo que en las zonas más bajas de semi-iluminación de farolas sabíamos que había un puente. Simplemente no podíamos ver lo que había en él. Los minutos pasan y todas estamos mirando el reloj. No podemos esperar a volver a casa. 2 duchas calientes, camas calientes y comida adecuadamente cocinada debían haber tenido menos de 10 minutos de espera cuando escuchamos algo desde el otro lado del río. Un gruñido. Pero creo que estábamos demasiado emocionadas y agotadas para hacer algo. Pero el sonido continúa haciéndose más fuerte y más vocal hasta que nos dimos cuenta de que había alguien al otro lado del puente. Alguien que sonaba borracho. Alguien que sonaba enojado. No recuerdo quién, pero alguien tuvo la suficiente curiosidad como para reunir la energía para ir a comprobarlo. No estaba mirando, pero podía escuchar sus pesados pasos y botas contra el puente de metal moviéndose lentamente hacia la cima. Luego hubo un ruido monótono mientras bajaban las escaleras del puente más rápido de lo que habían subido. «Agarra tus maletas ahora», siseó tratando de mantener la voz baja. «Muévete». No teníamos idea, de hecho, lo que estaba pasando. Pensé que podría ser algún tipo de broma, algún intento poco convincente de inyectar un poco de emoción en la última hora de nuestro viaje. Pero una mirada en sus ojos me dijo que hablaba en serio. Nunca antes había visto a mi amiga tan asustada. Como para confirmar lo que estaba diciendo, comencé a escuchar el mismo tipo de ruido de pasos en el puente de metal. Alguien se movía rápidamente a través del puente desde el otro lado, haciendo los mismos gruñidos enojados que habíamos estado escuchando. Ninguna de nosotras quería aprovechar la oportunidad, así que todas tomamos nuestras pesadas mochilas y las arrastramos a través de la carretera hacia una pequeña calle oscura del pueblo. Estábamos bastante ocultas en la oscuridad, pero aún así pudimos ver bien nuestro lado del puente. Cada una de nosotras quería ver lo que había asustado tanto a nuestra compañera. Entonces la vimos. Una mujer tambaleándose por las escaleras de metal del puente. Había algo en su agarre, el brillo del acero inoxidable en una luz tenue. «Jesucristo, ¿es que un machete?», apenas una de nosotras exclamó. Al escuchar el sonido de nuestras voces, levantó la enorme espada en su puño, apuntándola hacia el callejón oscuro que pensábamos que nos ocultaba. Rugió con su áspero acento escocés y luego comenzó a bajar las escaleras hacia nosotras, agitando el machete mientras corrimos y salimos corriendo por la pequeña calle oscura. No teníamos idea de a dónde íbamos, pero cualquier lugar que no estuviera en las inmediaciones de esta maníaca borracha empuñando una espada, tenía que ser mejor. Quienquiera que estuviera a la cabeza debe haber tenido la presencia de ánimo para dar la vuelta a la cuadra. Si nos alejábamos demasiado de la parada de autobús, perderíamos nuestro viaje y el único otro autobús del centro de la ciudad que pasaba por el pueblo no llegaría hasta dentro de 2 días. Nos explicó esto en la primera oportunidad que tuvo, y todas somos groseras con la situación a la que nos enfrentamos. Volver a la parada de autobús y arriesgarnos a ser apuñaladas o mantenernos alejadas de la parada de autobús, perder su autobús y terminar atrapadas en medio de la nada en Escocia. Fue como una operación militar o algo así. Nos movimos en parejas cubriéndonos el movimiento de la otra y observando cualquier señal de nuestra potencial asesina. De alguna manera logramos regresar a la parada del autobús sin toparnos con ella. Pensamos que la habíamos perdido y comenzamos a relajarnos lo mejor que pudimos. Fueron unos 5 minutos después. El autobús estaba por llegar y estábamos empezando a entrar en pánico nuevamente. A algunas de nosotras se les había metido en la cabeza que habíamos perdido el autobús por completo. Y sería mejor que empezáramos a buscar un lugar decente para acostarnos antes de toparnos nuevamente con la portadora del machete. Pero no tuvieron que esperar mucho, ya que unos minutos más tarde, una figura de aspecto familiar emergió de una de las calles laterales mal iluminadas. Nuestros corazones colectivos se hundieron cuando vimos lo que tenía en sus manos: el machete. Era la misma mujer que rugió nuevamente
antes de caminar lentamente hacia nosotras. Esta vez tomamos un tacto diferente. No sé si fue la adrenalina o la pura desesperación por tomar el autobús y salir de allí, pero nos mantuvimos firmes, le gritamos en respuesta y sacamos nuestras patéticamente pequeñas navajas suizas y la retamos a probarnos. Mirando hacia atrás, fue algo glorioso. Pasamos de alimañas aterrorizadas esparcidas por las calles a guerreras caídas dispuestas a defender su terreno. Lo que sucedió después fue como algo sacado de una película. Mientras estábamos frente a la mujer, comenzamos a caminar de un lado a otro en la calle, zigzagueando hacia nosotras en la calle, todavía agitando su machete. Obviamente fue disuadida un poco por una nueva agresión, pero obviamente no la disuadió por completo. Una sensación horrible se apoderó de mí cuando me di cuenta de que una de nosotras bien podría estar a punto de sufrir lesiones que cambiarían nuestra vida. Pero en la distancia, cerca de donde la carretera se separaba del curso del río, una furgoneta de la policía apareció rodando por la esquina, acelerando hacia la escena para rescatarnos. Era como si la caballería estuviera mostrando en un viejo western, y nos salvamos. Nuestra valentía se duplicó, y de hecho comenzamos a avanzar hacia ella, empujándola hacia la policía que se acercaba, de la que de alguna manera estaba completamente ajena. Solo se dio cuenta de lo que estaba sucediendo cuando la camioneta patinó hasta detenerse detrás de ella, y un trío de policías escoceses de aspecto corpulento saltó y se abalanzó sobre ella. La atacaron con tanta fuerza que se escuchó el repugnante golpe de su cabeza al estrellarse contra el concreto, pero no tuvimos ninguna simpatía. Mientras las luces de los dormitorios de las viviendas cercanas parpadeaban y las caras comenzaban a aparecer en las ventanas para observar el tumulto. Luego, mientras todo esto sucede, el maldito autobús aparece doblando la misma esquina que la camioneta de la policía. Seguimos animando, agarrando nuestras bolsas y caminando victoriosamente hacia nuestro viaje a casa. La policía quería hablar con nosotras sobre lo que había sucedido, pero retrocedimos una vez que les explicamos que este era nuestro único viaje fuera de la ciudad. Les dijimos que nos comunicaríamos por teléfono para hacer declaraciones telefónicas, pero nunca terminamos comunicándonos. Estábamos todas muy contentas de estar fuera de allí en una pieza. Me encantaba acampar. Solía pasar cada momento de vigilia, ya sea acampando o planificando un viaje de campamento. Me encantaba estar al aire libre, lejos de la sofocante mundanidad de los acontecimientos cotidianos, los problemas del primer mundo. Solía hacer un esfuerzo bastante duro para construir refugios en lugar de llevar una tienda de campaña, bebiendo de los arroyos de montaña, cazando y colocando trampas para nuestra comida. Así que en abril del año pasado, 2 amigos y yo partimos en un viaje de campamento de 4 noches por el sendero de los Apalaches con cargas de más de 50 libras y marchamos 20 millas hacia las exuberantes colinas verdes antes de llegar a nuestra primera fuente importante de agua, una larga franja de agua clara y tranquila ubicada en el pintoresco valle. El viaje duró 2 días con alrededor de 18 horas de marcha directa. Nuestras mochilas comenzaron a cavar agonizantemente en nuestros hombros con cada paso, pero la sensación de logro fue embriagadora. Días y noches pasaban mientras avanzábamos por el sendero, buscando comida a medida que avanzábamos. Era agotador, una lucha constante, pero la sensación de paz que el aire libre puede proporcionar es profunda. En las noches, ensartábamos salchichas en palitos. Las devorábamos mientras calentábamos manzanas dulces y sidra en nuestras latas sobre el fuego. Escuchamos la llamada de Al como fantasmas y vimos brasas bailando en el aire como luciérnagas mientras nuestros párpados se volvían pesados. Habíamos encontrado una buena cantidad de fruta y agua fresca era abundante, pero nuestros intentos de encontrar proteínas se quedaron cortos en cada vuelta. No pudimos encontrar huevos de pato. Fuimos lentos e inexpertos para atrapar conejos y nuestras cañas de pescar improvisadas no funcionaban tan bien como estábamos acostumbrados.
Nos estábamos desesperando y aunque lo intentábamos, el hombre no puede vivir de cereales, solo barras y mantequilla de maní. Tendríamos que hacer un viaje hasta el pueblo más cercano a casi 7 millas de distancia. Ni que decir tiene que nos perdimos después de unas horas de caminata. Comenzamos a subir una colina bastante empinada por medio de un atajo durante todo el camino. Recuerdo haber visto una espesa niebla adherida a la cima de la colina, al menos a 500 metros sobre nosotros, solo que no estaba exactamente adherida. Simplemente estaba esperando a que la temperatura bajara lo suficiente como para rodar hacia nosotros, y así lo hizo. Recuerdo la imagen de mi amigo Chris, severamente oscurecido mientras caminaba detrás de él. Tratamos de mantenernos alegres cuando comenzamos a ver los restos de corderos recién nacidos. Abril es el mes del nacimiento de las ovejas, por lo que esto no es necesariamente una vista inusual, pero estas permanecen completamente ilesas. Ningún carroñero había tocado estos cadáveres, y había muchos de ellos. No hace falta decir que nos sentimos aliviados cuando apareció el contorno de una cabaña. No teníamos absolutamente ninguna idea de dónde estábamos y no había ninguna mención de ninguna cabaña en nuestro mapa. Me dolían los pies y nuestros suministros de agua disminuyeron, ya que no esperábamos estar fuera o perdernos durante tanto tiempo. Decidimos detenernos y pedir direcciones. Tuvimos que escalar un muro bajo de piedra seca para llegar al edificio, ya que la cabaña estaba extrañamente ubicada en la ladera. Noté con sombrío interés que no había ningún camino que condujera hacia o desde ningún tipo de camino o carretera, ya que la vivienda estaba completamente aislada de todo contacto humano. Nos detuvimos cuando llegamos a la puerta principal, o lo que pasaba como una puerta principal. Estaba hecha de unas ramas de árboles toscamente cortadas y toscamente atadas con clavos oxidados y cordeles podridos. Chris intentó abrirla, pero no había bisagra. Simplemente volvió a caer en sus manos. Lo dejaron a un lado educadamente, aunque confusamente. Un pequeño patio antes de que la puerta principal estuviera cubierta de maleza, de largo, entre losas de concreto rotas, bajo nuestros pies, esparcidas por el jardín delantero más pequeño. Había una variedad de curiosidades colocadas en posiciones decorativas. Cosas atadas a las ramas del árbol joven en el centro del césped de Haggard. Pequeños autos de juguete, una pelota de tenis, un cepillo para el cabello, una carretilla. Me senté al pie, sucio por la exposición, que contenía algunos libros empapados, algunos casetes VHS y una figura de acción para niños. Estaban extrañamente dispuestos en un círculo aproximado alrededor de la figura de acción. Llegué nerviosamente a la puerta, extendí el brazo sintiendo que me pesaba. Cerré el puño, lo envolví 3 veces llenando su batido bajo la fuerza y luego esperé escuchando señales de vida, mirando a través de una pequeña ventana sucia a la derecha de la puerta decrépita. Pude distinguir aún más artículos variados, aparentemente no relacionados, esparcidos en los estantes y mesas. Fue entonces cuando me volví hacia Chris. Recuerdo que simplemente le comenté que deberíamos seguir adelante, que no había nadie en casa, pero él no respondió. Había algo en él. Se veía pálido y confundido. Apenas puedo explicarlo ahora que trato de recordar. Si había estado mirando a través de las ventanas sucias, dijo que había estado llamando a la puerta y había visto mucho mejor el interior de la casa. Era casi como si hubiera visto algo, pero no podía explicar lo que comenzó a sacudir la cabeza violentamente, hiperventilando, mientras salía corriendo del pequeño patio. Estaba confundido, un poco asustado, y comencé a gritar después de su lección solo porque estaba actuando tan extraño. Sí, la pequeña cabaña era rara, pero él estaba actuando como si hubiera visto un fantasma. Solo me respondió a mí, una vez con los dientes apretados: «Tienes que irte ahora». Más tarde, esa noche, mientras estábamos alimentando cervezas alrededor de nuestra fogata, finalmente me armé de valor para preguntarle qué había visto a través de la ventana. Comenzó a sacudir la cabeza de la misma manera extraña, tartamudeando mientras trataba de encontrar las palabras para articularse, y continuó explicando que alguien había estado en esa cabaña todo el tiempo,
escondiéndose de nosotros, y que mientras yo había estado golpeando tratando de llamar su atención, nos habían echado una mirada solitaria desde afuera. A los ojos de mi amigo dijo que nunca había visto a nadie tan desordenado, que no podía decir si estaban discapacitados o si simplemente habían sido golpeados tan brutalmente que su rostro se había reorganizado. Dijo que cuando miraban fijamente a la figura, al otro lado del cristal, se veía aterrorizado, pero no había forma de que hubieran sobrevivido solos allí arriba. Algo más estaba viviendo allí también, algo que podría haber estado regresando hacia nosotros para llegar en cualquier momento. Doy gracias a Dios que no encontramos ni descubrimos qué era. Al menos una vez al año, la familia de mi padrastro tiene un pequeño viaje de campamento en Carolina del Sur. Mi mamá ha estado casada con él durante unos 6 años, así que he tenido la oportunidad de asistir a varios de ellos, cuando mi trabajo me lo permite. El primer viaje al que asistí fue justo después de que mamá y mi padrastro se casaran. Solo con mi hermano pequeño, cargamos la camioneta de mi padrastro con equipo de campamento e hicimos el viaje de 9 horas desde nuestra casa en Pittsburgh hasta su Carolina del Sur natal. Acabábamos de cruzar la frontera estatal con Virginia Occidental cuando nos detuvimos por primera vez para cargar gasolina. Todos salimos del camión para estirar las piernas y usar el baño, mientras mi padrastro y un asistente anciano le pasaban unos $, para llenarnos. Terminé en el baño y luego me dirigí de regreso a la camioneta, cuando entré en una pequeña conversación con el asistente anciano. Él pareció bastante amable al principio y preguntó hacia dónde nos dirigíamos, cuánto tiempo para ese tipo de cosas, pero cuando mencioné eso, estábamos acampando. Su estado de ánimo pareció cambiar. Sabes que siempre debes ser respetuoso con la naturaleza. Puedes ser implacable, explicó. No te metas con los animales, no dejes nada más que las huellas de tus botas. Cualquier desorden y, bueno, el bosque tiene una forma de dejarlo. Sabes que no eres bienvenido. Le aseguré que teníamos el mayor respeto por la naturaleza y que no dejaría basura cuando nos fuéramos. Pero esto no pareció cambiar su comportamiento en absoluto. Terminó de cargar gasolina y regresó a su silla sin decir una palabra. Varias horas después, estábamos en Carolina del Sur cuando hicimos una última parada de descanso antes del campamento. Era básicamente una reserva de vida silvestre que también era una parada de camiones, con un pequeño panel informativo que nos informaba sobre la flora local y fauna. Pero algo me llamó la atención en la esquina inferior del tablero. Tallado en el plástico blanco eran solo 2 palabras: respeto a la naturaleza. Esas fueron las palabras que me había dicho el encargado de la gasolinera. Era raro, claro, pero tenía que ser coincidencia. Las mismas palabras, sí, pero a cientos de millas de distancia, no había manera de que pudiera ser el mismo tipo. Quiero decir, esas cosas solo pasan en las películas tontas de terror. Naturalmente no me molesté en mencionarle esto a mi mamá o a mi padrastro. Quiero decir, ¿por qué lo haría? Parecía una locura. Habría sido una locura pensar que había alguna conexión entre el encargado del gas y el mensaje garabateado, así que volvimos a la camioneta y avanzamos hacia el campamento. Al llegar, saludamos a toda la familia con un pequeño turno de abrazos y apretones de manos. Luego nos pusimos a trabajar montando una gran carpa glamping de lujo en la que habíamos estado durmiendo. Una vez que terminamos allí, regresamos y pasamos el rato con la familia y nos llenamos de barbacoa. Toda la familia de mi padrastro fue tan encantadora como él fue y siento que, en este punto, debo agregar que mi padrastro era mucho mejor padre que nuestro padre biológico. Así que, aparte del periodo inicial en el que salieron, me alegré de que mi mamá hubiera encontrado a alguien tan bueno para ella. Después de una velada alrededor del fuego, cantando viejas canciones con mi tío en la guitarra, regresamos a nuestras tiendas de campaña para dormir un poco. Pero al llegar, vemos algo tirado en el pasto cerca de la entrada, y era un pájaro muerto. Mi hermano pequeño comienza a asustarse.
La cosa estaba empezando a descomponerse y una enorme vista colectiva hizo eco a través de los árboles cuando el olor nos golpeó. Mi padrastro nos calmó diciendo algo acerca de que los pedos del auto de mi hermano pequeño olían mucho peor, y luego procedió a deshacerse de la cosa mientras nos preparábamos para ir a la cama. Pero lo observé en la luz de su propia antorcha, mientras usaba un palo para desviar las pequeñas plumas de nuestro campamento. Se arrodilló en el suelo y sacó algo de debajo del ala podrida del pájaro, algo que parecía una nota. Cuando le pregunté al respecto, ignoró la pregunta como si no hubiera encontrado nada. Habría seguido con más preguntas, pero cuando vi la mirada en sus ojos, decidí no hacerlo. Estaba asustado, muy asustado. A la mañana siguiente, algunos de los otros miembros de la familia mencionaron haber escuchado pasos afuera de su tienda durante el día. Preguntaban por ahí tratando de averiguar quién había ido de paseo, si había algún sonámbulo en el grupo que pudiera ser el responsable, pero fue en vano. Nadie admitió ser el que salió de su tienda tan tarde. Fue entonces cuando el ambiente comenzó a ponerse un poco incómodo. Las segundas noches fueron un poco menos agitadas. No había pasos afuera de las tiendas de nadie, pero escuché algo que significaba que apenas pude dormir. En la oscuridad de la noche, podía escuchar la voz de mi hermano pequeño a través de la tienda. Al principio pensé que estaba leyendo en voz alta, como era común cuando tenía esa edad, pero no había linterna, así que no tenía un libro. Forcé mis ojos y oídos tratando de entender lo que estaba susurrando. Pensé que me estaba volviendo loco cuando finalmente entendí las palabras. No había manera de que él estuviera diciendo lo que yo pensaba que estaba diciendo, pero estaba recitando la información que estaba presente en el tablero de vida silvestre en la parada de descanso que tocamos cuando llegamos en Carolina del Sur. Sonaba como si lo estuviera contando palabra por palabra, como si estuviera usando todas estas grandes palabras que yo sabía que mi hermano pequeño no sabía de inmediato. Finalmente se detuvo, pero yo estaba tan asustado que simplemente no pude dormir bien. Me desperté exhausto por el sonido de la voz de mi padrastro. Sonaba inusualmente severo cuando salí al campamento y vi por qué. Todos estaban empacando sus cosas y amontonándolas en sus diversos vehículos. Íbamos a quedarnos al menos un par de noches más, pero el ambiente era tenso. La gente no hablaba entre ellos mientras empacaban rápidamente su equipo. Mi padrastro me pidió que los ayudara a empacar y que lo hiciera lo más rápido posible. Mirarlo a los ojos me dijo que no hiciera preguntas. Estábamos de regreso en el camino a Pensilvania al mediodía. Me alegré tanto de estar fuera de allí que logré mantener la boca cerrada durante todo el camino de regreso a casa. Necesitaba saber qué había sucedido para asustar tanto a todos. También tuve que preguntarle qué había logrado con ese pájaro muerto la primera noche, pero tenía que ser el momento adecuado. Llegamos a casa tarde en la noche, tan tarde que mi padrastro tuvo que cargar con mi sueño hermano desde el auto y directo a la cama después de cenar tarde. Me las arreglé para encontrarlo solo frente al televisor. Sabía lo que quería preguntar incluso antes de que hablara. Había notas sobre el pájaro muerto, tal como yo esperaba que me lo dijera. Decía, «Vete a casa». Pero pensé que era una broma de un adolescente local o uno de sus primos que estaba resentido porque dejó las Carolinas para ir al norte yankee, así que lo ignoró. Le pregunté si había escuchado a mi hermano pequeño hablar dormido, pero cuando me lanzó una mirada confusa, supe que él no lo había escuchado, pero continuó explicando qué había asustado tanto a la familia que habían decidido huir del campamento. El primo de quien sospechaba de la primera nota se había despertado al amanecer con la vejiga llena de cerveza. Con los ojos somnolientos, salió arrastrando los pies de su tienda, orinó y luego regresó un poco más despierto. Fue entonces cuando notó que el ciervo muerto yacía cerca del pozo de fuego. Lo había dejado como un mensaje. Despertó a mi padrastro y le pidió que moviera el venado antes de que alguien más se despertara y se asustara. Tan pronto como lo hicieron, despertaron a sus familias e hicieron que todos se movieran. Pero esa no es la peor parte, explicó mi padrastro, que quienquiera que hubiera dejado el venado muerto había tallado algo en su carne.
Debieron haber cortado el venado mientras aún estaba vivo, ya que dijo que las letras estaban formadas más por sangre coagulada que por cortes abiertos. Dijo que eran solo 2 palabras, 2 palabritas. Les pregunté qué dijeron, suspiró incapaz de mirarme a los ojos. Advertencia final, respondió.